Buenos días y bienvenidos a mundodesconocido.es. Entre noviembre de 1989 y marzo de 1990, las autoridades civiles y militares de Bélgica recibieron un total de 2.500 informes que hablaban sobre misteriosos objetos que estaban sobrevolando el cielo belga. Concretamente, esos informes hacían referencia a unos misteriosos objetos triangulares de color negro que volaban de manera silenciosa. El tamaño de aquellos objetos era impresionante. Algunos testigos afirmaban que incluso llegaba a tener hasta medio kilómetro de longitud. Los ovnis triangulares son todo un espectáculo. Son, digamos que, la parte más difícil de explicar del fenómeno, si ya de por sí lo es. Porque da la sensación de que este tipo de objetos obedecen a alguna tecnología no convencional de alguna civilización o incluso posiblemente de la Tierra. Pero ¿quién tiene la capacidad de hacer lo que le vamos a contar? Vamos a ceñirnos a los datos. Ya en Estados Unidos, concretamente en la ciudad de Phoenix, en Arizona, en el año 1997, el 13 de marzo, fue observado un inmenso ovni con forma triangular. El tamaño de aquel objeto tenía, según los testigos, entre 1,5 kilómetros y 3 kilómetros de longitud. Informes sobre ovnis triangulares se llegan reportando desde el año 1954. De hecho, existen informes oficiales que recogen la presencia de estos aparatos definiéndolas de la siguiente manera. Dice que su forma de sustentación es igual a la de un triángulo. Aquellos informes de los años 50 decían que creían que era una nueva tecnología, debido al carácter de los extraños testimonios de aquellas personas que los habían visto. Al parecer, en los años 50 también los radares habían tenido la oportunidad de verlos, o por lo menos de marcar su forma y posición, e indicaban que tenía una forma como de triángulo isósceles. El lado más largo, según aquellos radares, parecía mostrar que tenían unos 100 metros de longitud, pero poco se sabía sobre su rendimiento, salvo esas observaciones de radar y algunos avistamientos que decían que eran capaces de ir a una enorme velocidad y hacer giros bruscos en el espacio, también manteniendo esa gran velocidad. Las características de estos aparatos las vamos a enumerar después, porque son sencillamente espectaculares. Pero en este vídeo vamos a contaros el caso del sargento Clifford Stone. Clifford Stone. Veréis, es quizás uno de los testimonios más espectaculares sobre la presencia de estos misteriosos ovnis negros. Clifford Stone, por entonces, en 1989, trabajaba como militar en las instalaciones de la Alemania Occidental. Eran los años de la Guerra Fría. Todavía existía una Alemania dividida en dos partes, la Alemania Oriental y la Alemania Occidental. Y había tropas situadas en ambos frentes, unos vigilándose a otros, intentando que los movimientos de unos no fuesen para acceder a los movimientos del otro o crear incursiones, o digamos que constantemente existía una tensión en aquella zona. Cerca de la ciudad de Frankfurt, en Alemania, concretamente en la ciudad de Fulda, por entonces, allí estaba destinado el sargento Stone, Clifford Stone. Era un militar altamente cualificado y digamos que sus especialidades eran los sistemas nucleares y las armas bacteriológicas. Con este tipo de asuntos llevaba o tenía 20 años de experiencia en este campo dentro del ejército. Pero lo que le ocurrió al señor Stone a finales del verano de 1989 fue algo que le marcó para el resto de su vida. El día del suceso, el sargento Stone se encontraba en una torre de control de seguridad. Desde aquella torre de control, desde aquella atalaya, se veían claramente las torretas de vigilancia de la, por entonces, Alemania Oriental.
En un momento concreto, en aquella torre reciben una alerta de proximidad de un avión. Un avión que parecía venir desde las líneas occidentales. Stone comentaba en las declaraciones que efectuó que él pensó que se estaba acercando un avión soviético, debido a que la dirección en la que estaban indicando la proximidad del aparato era la Alemania Oriental. Y lo que hicieron fue colocarse en posición de observación hasta que en un momento concreto ellos pudieron ver como a la lejanía se apreciaba algo que se aproximaba lentamente. Claro, cuando el objeto se fue acercando y acercando y acercando, los militares que se encontraban en aquella zona no daban crédito de lo que estaban viendo. El objeto tenía forma triangular, como un triángulo equilátero en este caso, y el tamaño que calcularon era sencillamente insólito. Afirmaron que por lo menos tenía una longitud equivalente a 3 campos de fútbol, unos 330 metros aproximadamente, unos 300 metros. En ese instante el sargento Stone, mientras todavía se mantenía observando aquel objeto detrás de las vitrinas en aquella torre, digamos que pudo ver cómo el aparato tenía un tamaño mucho más grande de cualquier cosa conocida hasta la fecha. De hecho, era inmenso. Y utilizando según sus palabras, el sargento Stone dijo lo siguiente, dice: cuando vi las enormes dimensiones de aquel objeto, tuve un fugaz momento de miedo. Posteriormente, esa sensación de miedo se convirtió en asombro, que fue la que me empezó a dominar. Estaba viendo algo que desafiaba completamente la imaginación. El objeto, según se aproximaba, giraba y giraba. Su tamaño se hacía cada vez mayor a medida que se aproximaba. Si ya nos parecía enorme a la lejanía, cuando lo tuvimos cerca de nosotros, aquello era todo un espectáculo. Estábamos frente a un aparato que no tenía ninguna marca de fuselaje ni distintivo que lo indicase que era de la Unión Soviética o de cualquier otro país. El objeto era sencillamente negro. En las declaraciones de Stone comentó que tenía una enorme luz en el centro con forma circular, así como luces intermitentes emitiendo con todos los colores del arco iris. Eso es lo que decía Stone. Y dice que el momento en el que el objeto se puso más cerca de nosotros, la situación que se corría en aquella base era de estupor total. Incluso empezaron a ver cómo los soviéticos desde las líneas de la Alemania Oriental estaban sencillamente asombrados. En aquel instante, cuando el objeto se situó muy cerca de ellos, empezaron a sentir un inmenso campo electrostático. Decía que los pelos se les erizaban. Y los sistemas de radiación que existían en la base, de radiación magnética, empezaron a indicar la presencia de un descomunal campo magnético. Según los datos que pudieron recoger, la radiación que habían recibido aquel día debía haber matado a todos en el transcurso de 24 horas. Y sin embargo nadie murió. Sí que es cierto que alguno de los soldados parece ser que empezó a sentirse mal y empezó a tener náuseas. No llegó a enfermar realmente. Entre las personas que pudieron ver aquel increíble espectáculo, había también civiles. Y como ya he dicho antes, ellos veían cómo los militares de la Alemania Oriental estaban alucinando con el espectáculo que estaban viendo. De hecho, los estaban escuchando en las transmisiones, hablando en ruso de manera frenética. Tenían una radio con la cual capturaban las transmisiones de los por entonces soviéticos o las posiciones soviéticas que se encontraban en aquella Alemania, y dice que estaban hablando frenéticamente, incluso parecía que estaban discutiendo algo. El objeto, que según Stone calculó que se encontraba a una baja altura, a 140 metros de altura, según sus estimaciones, y dice que en el momento más próximo a ellos llegó a ponerse
a 200 metros de su posición. Stone decía que pensó que en un momento concreto iban a entrar en combate. Sabía que en el instante que cruzasen las líneas soviéticas, los aviones de las bases aéreas occidentales enviarían, desde luego, cazas para interceptarlo. En aquel momento pude observar incluso como uno de los militares, un chaval joven que había en la zona, se acercó a capturar un misil antitanque, que es lo que allí tenían, y apuntaba hacia el objeto, con intención de lanzarle ese misil antitanque. De hecho, estaba tan cerca que lo hubiera podido alcanzar. Stone le empezó a gritar: hijo, espera, no hagas nada, no dispares de momento, no hay peligro, pero como dispares puede que sí que nos encontremos en un peligro real. En ese momento, en ese instante, estaban todos con las armas ya preparadas, estaban a punto de disparar al objeto o estaban a punto de abrir fuego. Y en ese preciso instante apareció el coronel gritando que nadie abra fuego, que a nadie se le ocurra disparar aquello. Las radios, cuando el objeto se aproximó a una poca distancia, a esos 200 metros, inmediatamente dejaron de funcionar. Se murieron literalmente. En la base de Ramstein ya había, según pudo constatar posteriormente, una serie de aviones preparados para interceptar este inmenso objeto negro. Aviones que tenían previsto atacar o interceptar a este extraño aparato. Afortunadamente, el objeto no llegó a cruzar las líneas soviéticas. Otro de los datos que cuenta Stone es que los observadores que se encontraban en la base empezaron a tirar muchas fotografías al objeto, e incluso le pareció ver cómo alguien lo estaba filmando, lo estaba grabando. Y dice que cuando todo parecía desencadenar el conflicto, el objeto dio media vuelta y se largó por donde había venido. De la misma manera que había llegado, de la misma manera en la que se fue. A los pocos días comenzaron a efectuar una serie de interrogatorios a todos los testigos que por allí estaban en aquel momento y que pudieron ver a ese inmenso objeto. Y en aquel interrogatorio Stone decía que nos querían convencer de cosas absurdas. Decían que no, que lo que habíamos visto era sencillamente un MiG-37, un prototipo que tenían los soviéticos en mente y que lo estaban probando. Pero lo que sabía él es que el MiG-37, aparte que era un prototipo que ni siquiera se había construido, su tamaño no debería superar los 20 o 25 metros, porque era un cazabombardero. No podía ser un MiG-25 el que hizo aquellas maniobras, generó esa electricidad estática tan grande y que se mantuvo en ese silencio con esas dimensiones tan impresionantes. Nos intentaron meter en la cabeza aquella absurda idea. Esas son palabras que efectuó o que dijo Stone. Tampoco les permitieron ver nunca ninguna de aquellas fotografías o esas filmaciones o esa filmación que incluso Stone dice que se llegó a producir. Es la vieja táctica de desacreditar al testigo. Cuando ves algo y te dice no, eso estás viendo es un globo, eso estás viendo es un helicóptero, lo que estás viendo es un avión, es un objeto espacial como pueda ser un meteorito o es sencillamente pues un reflejo de algo en el cielo, te cuentan una historia y realmente te desacreditan. Al final siempre se te genera una duda razonable que dices, demonios, pues quizás tengan razón. Pero lo cierto, y Stone afirma, confirma e insiste que aquello que vieron no era de este mundo. Y si era de este mundo era con una tecnología increíble que nadie conocía. La verdad es que todo este tipo de cuestiones comenzaron en Bélgica, como he dicho al principio del vídeo, donde incluso un radar llegó a localizar como uno de estos objetos efectuó una elevación a 1800 km por hora de velocidad ascensional. Prácticamente pasó de 280 km por hora a 1800 km por hora en un instante. Fue inmediato. Hubo un profesor, el profesor Leon Bregman, un teórico de dinámica no lineal de la Universidad de Bruselas, quien llegó a hacer una serie de cálculos estimativos sobre lo que los radares habían captado y dijo que aquel objeto había acelerado a 46 Gs.
Un G es la fuerza con la que la gravedad de la Tierra nos atrae a nosotros. Pues si alguien se hubiese encontrado dentro de aquel objeto y hubiese efectuado esa aceleración, habría estado sometido a 46 Gs. Por supuesto lo habría matado. Y por supuesto, toda la tecnología de aquel aparato, reactores, sistemas de navegación, etc., se habrían visto o se habrían destruido. Pero vamos a hablar brevemente sobre estos aparatos. ¿Cómo son? ¿Qué es lo que cuentan que estos aparatos o cómo son estos aparatos? Básicamente, lo que dicen es que, en general, estos objetos no emiten nada de ruido, pese a que en alguna ocasión se les ha escuchado. Nosotros, en algunas ocasiones, hemos tenido la oportunidad de escuchar relatos sobre personas que nos hablaban de ovnis inmensos. Es que este ovni era gigantesco, literalmente hablando. Os pondré en contexto. Un avión, un 777, un 747, un Boeing, tiene aproximadamente unos 64 metros de longitud y unos 60 metros de envergadura. Este aparato, del cual están hablando los testigos, en la mayoría de las ocasiones indicaban que tenía ni más ni menos que una longitud de 210 metros de media. Evidentemente, si nos agarramos al testimonio de Phoenix, de la ciudad de Arizona, el objeto era de 3 kilómetros de largo, o de 1,5. Como veis, las comparaciones son impresionantes. ¿Quién tiene esa tecnología? En fin, espero que os haya gustado. Si así es, bueno, pues se agradece esas demostraciones de agradecimiento que tenéis vosotros. Y como siempre decimos, sin más, desde mundodesconocido.es, nos vemos en el próximo videoprograma. Hasta pronto.